Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días y muy bienvenidos sean a nuestra transmisión en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Este día que es martes 4 de abril del año 2023, la más cordial de las bienvenidas para todos ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Praxis de Colonial, el programa del día de hoy, la impopular reforma de las pensiones para adultos mayores en Francia. Y bueno, y obviamente no nada más está dando este tema en Francia, en París, estamos hablando de una movilización social muy abundante en diversas regiones del país francés, fundamentalmente en París y otras grandes ciudades francesas. El presidente Emmanuel Macron impulsó en el Parlamento francés, sin someterlo a votación ni consulta con los sindicatos laborales, su plan de aumentar la edad de retiro laboral de los 62 a los 64 años, con lo que se desencadenó la crisis política más intensa desde su reelección el año pasado. Hoy, tras sobrevivir a dos menciones de censura, el gobierno de Emmanuel Macron sigue adelante con su polémica modificación a la edad de jubilación. La oposición en el Parlamento y en las calles del país no han mermado. Cientos de personas han sido detenidas y al menos dos protestantes han sido asesinados por la policía francesa en violentos enfrentamientos callejeros. El día de hoy, pues obviamente, este programa de Praxis de Colonial, pues tiene como titular a Fernando David Márquez Duarte. Él es maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Mexicali, doctorante en ciencias políticas por la Universidad de California, Riverside, es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California, en la UABC, y en el colegio su línea de investigación fundamental es el de la política y territorio. También nos está acompañando, y este es un invitado también de lujo, y muchas gracias, Fernando, también por lograr esta invitación que aceptara Juan Carlos Vargas. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra queridísima UNAM. Actualmente también es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y también del Colegio de Bachilleres Hidalgo. También es dirigente nacional de la Liga Comunista Internacionalista, Comité de Organización por la Reconstitución de la Cuarta Internacional. Esos son los temas, estos son nuestros invitados de lujo, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Olga Alicia, adelante. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, pues muy buenos días, amigos, amigas que ven este programa, que siempre es de gran importancia porque el país se refleja en el mundo y el mundo nos refleja también y se refleja en México porque la problemática es muy similar. Estamos ahora sin Javier porque él tiene ahorita un compromiso ineludible. Pero bueno, Fernando, querido Fernando y Juan Carlos, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Este problema de las pensiones por jubilación, problema de las pensiones está estallando, está creando crisis a nivel mundial. Nosotros en México sabemos que las pensiones de los trabajadores, los ahorros de los trabajadores fueron entregados durante la época de los gobiernos neoliberales a los bancos. Y cada vez nuestros ahorros se van haciendo más pequeños y además también aquí introdujeron reformas que nos dificultan ahora para las nuevas generaciones que tengan acceso a una pensión medianamente digna, que les permita sobrevivir en condiciones de cierta medianía. No van a poder lograr muchos de ellos, así trabajen toda su vida, tener siquiera la mitad de la pensión que tuvieron sus padres. Pero bueno, nos vamos a París a analizar la situación de Francia, porque Francia vuelve a ser de nueva cuenta un faro en movilizaciones políticas, sociales. Recordamos siglos atrás, años atrás, cuando se da la Comuna de París, una gran revolución, la primera revolución socialista del mundo. Y bueno, pues también recordamos las grandes movilizaciones de hace unas décadas de los migrantes y luego las movilizaciones de los jóvenes por el primer empleo. Y ahora están siendo pues un ejemplo a seguir, una movilización monstruo, masivas de parisinos, de franceses en general, en contra de las pensiones de hambre
con las que quieren mandar a los trabajadores después de años de entregar su vida a cualquier actividad que realizaron, mandarlos pues prácticamente como los mandamos aquí en México a trabajar de cerillos, les decimos, ¿verdad? En los supermercados envolviendo el mandado por una propina que no pasa muchas veces de 5 pesos la propina. Bueno, pues bienvenidos, maestros. Ustedes dime, Fernando, si quieres que inicie el maestro Juan Carlos, que es nuestro invitado de hoy, o si tú como anfitrión quieres presentar el marco general del tema. Adelante. Bueno, buenos días, Olga, gracias. Yo empiezo compartiendo un contexto general y luego ya Juan Carlos que ahonde más en el tema. Lo que está pasando. Bueno, como comentas bien, lo que está pasando en Francia no es algo espontáneo, es algo que se viene acumulando desde hace varios años. Y es importante mencionar que, digamos, la juventud en Francia, las juventudes y la clase trabajadora históricamente son una clase y un grupo de jóvenes que pues se han movilizado intensamente. O sea, cuando hay alguna cosa de injusticia o reformas como este tipo privatizadoras, explotadoras, siempre son cientos de miles y hasta millones que se movilizan en las calles, a diferencia de países pues, como el nuestro, ¿no? La cultura política es muy diferente y siempre han sido muy críticos porque los movimientos sindicales son muy fuertes allá. Y eso pues viene de muchas décadas, ¿no? Y bueno, para los que no sepan, pues se hizo esta reforma quiere aumentar la edad para que las personas se puedan jubilar, y esto es súper nefasto porque si de por sí ya si en México antes eran los 60, ¿no? Y ya uno se jubilaba pues con muchos problemas de salud, ya sin nada, o sea, y eso era con la ley anterior del IMSS, ¿no? Ya con las reformas estructurales mal llamadas, pues valió madres y a nosotros las nuevas generaciones nos fregaron y ya no nos vamos a poder jubilar, esa es la verdad. Ya todo es privado, es todo lo que tú aportes y ya nos fregamos. Y en Francia es lo que quieren hacer poco a poco. Obviamente ahí no está tan fuerte, pero ya empezaron con querer aumentar la edad de jubilación a 64 años, que esto es inhumano, ¿no? Y no es solo eso, es que cualquier cambio a la ley sobre las reformas tendría que haber sido votada en el Congreso, pero Macron, el presidente de Francia de derecha, súper nefasto, el güey decidió hacerlo por decreto presidencial, o sea, se pasó al Congreso Al por el Poder arco del triunfo. Legislativo, al Congreso. Exactamente, entonces, que ahí nos está diciendo algo muy claro. Primero, que sabía que no iba a pasar en el Congreso, porque no tiene mayoría, y aunque la tuviera, los diputados no son estúpidos. O sea, si la gente no quiere esa reforma, nadie la quiere porque a todos les va a afectar, entonces dijo, pues me lo paso por los dedos y hago un decreto presidencial, que si bien está dentro de sus facultades legales, es algo muy ilegítimo, es algo muy tramposo, digámoslo así, y que eso da pie a que empiece a avanzar hacia un autoritarismo, ¿no? Así empezó Fujimori en Perú. Lo votaron todo y luego empezó a hacer decretos y luego disolvió el Congreso. O sea, y más una medida que afecta a toda la gente de manera tan negativa. Entonces, eso por generaciones. Exacto. Y ahora los va a afectar a los nuevos trabajadores jóvenes, como digamos yo, por ejemplo, y a los viejos no, y esto es una estrategia de divide y vencerás para que no se movilicen, porque si bien las juventudes están saliendo mucho a la calle, pues los movimientos sindicales más fuertes son ya personas de cierta edad, ¿no? Fernando, pero cargan también muchas responsabilidades en los más viejos, porque los pensionados que se pensionaron con la ley anterior, pues van a tener que estar ayudando al hijo, a la hija, al nieto. Entonces también recargan sobre la familia y sobre una parte ya vulnerable de la familia, que son los ancianos, los de la tercera edad, recargan responsabilidades mayores. Sí, y por eso estamos viendo que en las calles está gente de todas las edades, pero lo interesante es que acá están liderando las protestas masivas los jóvenes. ¿Por qué? Porque no se están dejando, porque saben que son los que más le van a afectar. Y también es importante aclarar que pues han salido literal millones a las calles en París, por ejemplo, y Macron, mostrando de nuevo su autoritarismo de derecha, está reprimiendo las protestas. Está mandando como se llame la policía armada ya, la gendarmería, los
los granaderos, pues, de Francia, ¿no? Están mandando a reprimir, han habido varios días que han habido protestas y han sido reprimidas, están metiendo a gente presa, entonces, y Francia, que se dice, ¿no? Es una democracia que nunca lo ha sido, ¿no? Jamás lo ha sido, ni lo será, porque por este tipo de presidentes basura que tienen, entonces, esto es un problema muy, muy fuerte porque no es solo la represión, sino es las razones de fondo estructural de un gobierno de derecha que se acaba de reelegir hace poco, que está privatizando poco a poco las estructuras de Francia, que era de los países europeos que, digamos, todavía había un Estado fuerte que brindaba seguridad social a la población de la clase trabajadora, pues más o menos, ¿no? De lo rescatable de Europa, que ya está casi todo privatizado en los diferentes gobiernos. Entonces, si ya estamos viendo esto en Francia, esto es una tendencia muy, muy, muy fuerte, muy peligrosa, y es importante seguir esto y que la gente sepa y apoyar al movimiento, porque si lo logran en Francia, pues aquí en México lamentablemente ya se hizo, nos fregaron, pero hay formas de aprender de cómo se está resistiendo y cómo está la protesta para incluso tratar de ir y recuperar nuestras pensiones públicas como debe de ser, que es la responsabilidad del Estado, porque es con nuestros impuestos. ¿Y de dónde? Pues de las y los que trabajamos. Entonces, eso es un contexto general de la situación actualmente en París. También ha habido protestas en otras ciudades, pero en París es obviamente donde están más fuertes. Y también hay unas posturas muy contradictorias de las centrales sindicales más grandes de allá, porque no están llamando a una huelga general. Y hace poco leí un artículo de camaradas de Estados Unidos que tradujeron un artículo de los camaradas de Francia, donde decía que están negociando con el gobierno de Macron para decir, bueno, Macron no quiere dar para atrás la reforma, entonces lo que podemos negociar es una moratoria de unos 2, 3 años, pero pues una moratoria no sirve de nada, nomás va a extender el problema a las nuevas generaciones aún peor, porque esta moratoria significa, se va a dar pausa, pero en 3 años se va a hacer. Entonces eso no resuelve nada, ¿no? Es una forma de controlar a las masas por mientras, para que no haya una huelga general y no le estalle el gobierno a Macron en la cara, que es lo que está pasando. Si sigue así, con los niveles de aprobación tan bajos, puede que haya una protesta masiva para quitarlo, que la verdad sería súper bueno, ¿no? Y que haya una asamblea constitutiva. Pero bueno, ese es un poco el contexto general. Ya, si quieres, Olga, otras preguntas, o ya que Juan Carlos continúe. Y si te parece, vamos con Juan Carlos y luego ya empezamos con las preguntas para que cada quien haga su exposición. Okay. Bueno, muchas gracias por compartir. Había olvidado decirte que les hemos pedido a nuestros colaboradores que ellos estén compartiendo lo que consideren conveniente. Y bueno, Juan Carlos, primero quiero plantearte para que nos ayudes tú con el tema de tratar de comprenderlo. Nos han asombrado las imágenes de violencia en las calles de París, de Burdeos, puertas de palacios de gobierno incendiadas, incendios callejeros, policías armados disparando contra los manifestantes. Ya hay heridos y hay muertes. Y todo esto nos acostumbraron a creer que era propio, decían hace años, de las repúblicas o los países bananeros. Y lo estamos viendo en un país que se jacta de ser de primer mundo. Represiones que pues no les envidiaría nada, por ejemplo, los policías de la época de Pinochet en Chile, o los actuales, ¿no? Que reprimieron las manifestaciones del año pasado de los jóvenes chilenos, las jóvenes chilenas. Juan Carlos, platícanos qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Pues es un espacio de referencia para todas las personas de pensamiento crítico aquí en el estado y en muchas partes del país, y pues siempre es un gusto participar con ustedes. Y me gustaría partir de lo que comentabas en este momento, ¿no? De la represión. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Francia en algunas ocasiones y siempre los camaradas de la Cuarta Internacional allá en Francia me decían esta frase, ¿no? Que la democracia, entre comillas, francesa, ¿no? Y siempre nos hacen ver que cuando hablamos del
Francia, siempre hablamos como de la Torre Eiffel, de las novelas, del vino. Entonces tenemos una visión El muy arte, la cultura. de Francia, ¿no? Pero en realidad Francia es una potencia imperialista que ha cometido crímenes iguales o peores que la Inglaterra o que los Estados Unidos. Tan solo no había que olvidar que en los años 60 pues cometieron barbaridades en contra de la población argelina que estaba luchando por su independencia. Les recomiendo una película a todos los que nos están viendo, que es La Batalla de Argel, una excelente película, donde narra precisamente las atrocidades del imperialismo francés colonial en África. Y eso mismo ha sucedido en la represión hacia el pueblo francés en muchas ocasiones. Hay una iglesia que también es muy conocida, tal vez ustedes la hayan visto en películas como Amélie Poulain, que se llama Sacre Croix, la Santa Cruz, que precisamente es una iglesia que se erigió para conmemorar la victoria del gobierno francés sobre los comuneros de París, ¿sí? Esta república obrera que se dio en 1871 y que precisamente les quería compartir en la pantalla que hubo una conmemoración de la lucha de los comuneros precisamente el pasado 26 de marzo, hace unos días, donde precisamente se reivindicaba en este momento de lo que sucede de radicalidad en las movilizaciones en Francia, la lucha por el gobierno obrero que se dio en 1871 y que en este momento, que nosotros catalogamos la situación en Francia como prerevolucionaria, también está puesta como una alternativa al orden del día. Entonces me gustaría comentar esto porque creo que habría que, en primer lugar, decir que lo que están luchando hoy los obreros franceses es algo que a los mexicanos se nos impuso desde el año 94. Sí. Desde el primer mandato de Macron había planteado una reforma que tuvo que retirar en el año 2018 para crear sistemas individuales de pensión como los que tenemos, que serían las AFORES. Todos lo conocemos, ¿no? Todos los que estamos a la vida laboral después de julio del año 97, pues tenemos este esquema de pensiones individuales. Ahorramos o nos retiran una parte de nuestro salario, se va a una cuenta de banco que maneja una empresa de la banca privada, y al final, cuando terminan nuestros años de trabajo, se nos entrega en pequeñas parcialidades mensuales, calculando nuestra expectativa de vida, lo que logramos acumular. Las pensiones actuales de la primera generación de Afores aquí en México, pues son de entre 3,000 y 5,000 pesos, que en las actuales niveles de vida y costo de la vida que hoy tenemos en México, pues es nada, ¿no? Ya hubo revueltas en contra de este esquema de pensión también en Chile, que desembocaron en una asamblea constituyente, en un cambio de gobierno a de Boric, y hoy el tema llega a Francia. Ya se había estado planteando, porque no es la primera vez que se aumenta la edad de jubilación en Francia. No es la primera vez que se plantea acabar con el sistema de pensiones que nosotros llamamos de solidaridad intergeneracional, porque quienes aportan y son activos, pues financian a los que están ya jubilados, que ellos a su vez ya habían aportado para las generaciones anteriores. Pero habría que entender que esta radicalidad del gobierno de Macron y de los empresarios franceses responde a un momento internacional y coyuntural nuevo. A nosotros nos han vendido la idea de que este sistema de pensiones de solidaridad intergeneracional era inviable porque cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más ancianos y cada vez se alarga más la vida de las personas, la expectativa de vida, y que iba a ser prácticamente inviable que una pequeña parte de la pirámide poblacional sostuviera a la parte alta de la pirámide, ¿no? Porque nos decían que la pirámide era así y que se estaba invirtiendo. Claro. Pero, pues eso nos lo han dicho desde hace 30 años. Digo, yo acabo de cumplir 40 años y desde que era adolescente me han planteado esta situación y fue la justificación para las Afores, pero al mismo tiempo vemos que la economía del mundo y la riqueza de los grandes poderosos pues se va aumentando. O sea, hoy estamos hablando de que el 80% de la riqueza que se genera se queda en el 5% de la población mundial. Y si fuéramos más específicos, hay un pequeño porcentaje que es el 1% de la población mundial que se enriquece.
Y entonces, pues el problema está en la generación de riqueza, pues no lo creo, ¿no? Sino en la distribución. ¿no? En la distribución, Así es. el Entonces, acaparamiento de la riqueza. así es. Y entonces este discurso de que cada vez van a haber menos jóvenes y no van a poder sostener a los ancianos, pues se cae, ¿no? Porque esos jóvenes producen hoy más riqueza que los jóvenes de hace 20, 30, 50 años. El problema es la acumulación. Pero ¿por qué en este momento precisamente Macron se lanza con esta fuerza a imponer una reforma? Y los mecanismos tradicionales del sistema político francés no están funcionando para frenar esta movilización. Yo creo que hay que entender que estamos en un contexto de guerra mundial, estamos en un conflicto donde China y Estados Unidos están entrando en un choque, y desde hace ya pues décadas pues los imperialismos europeos han sido pues imperialismos sometidos al gobierno norteamericano. Desde hace ya décadas, la Unión Europea ha estado tratando de implementar estas reformas, ha avanzado en varios países, y los que han resistido han sido precisamente los trabajadores alemanes, los trabajadores franceses, que han sido los más organizados, pues de hace fácil 100 años, a estas reformas, y ahora quieren meterlas a fuerza, ¿no? También hay que entender que se están gastando miles de millones de euros, miles de millones de dólares en el esfuerzo de guerra en Ucrania, y que las grandes potencias están aumentando su presupuesto. Hace unos años Donald Trump decía que los miembros de la OTAN y los miembros de G8 tenían que aumentar al 5% del presupuesto del Producto Interno Bruto el gasto para la guerra, y hoy está pasando. O sea, hoy ya la mayoría de las naciones de la OTAN, del G8, tienen más del 5% del Producto Interno Bruto dedicado para la guerra, y entonces tienen que sacar ese dinero de algún lugar, ¿no? Entonces, el lugar donde lo van a sacar es de ese bolsa de las pensiones, es decir, van a preferir los intereses de como potencia imperialista al pueblo de esos países imperialistas. Entonces, hay una presión muy grande sobre el gobierno de Macron para poder avanzar, y entonces lo que vemos es que en otros momentos, pues podía haber negociado con los sindicatos, como sucede aquí en México, ¿no? Decir, bueno, un año más de jubilación, 2 años más para la jubilación. Ya había un acuerdo previo con los sindicatos para llegar a esa cantidad de años de jubilación en el 2030. Y también lo que normalmente es la moneda de cambio es, ok, vamos a respetar los derechos para los trabajadores activos, pero los nuevos trabajadores entran con un esquema diferente, que fue como nos sucedió aquí en el país, y como hoy vemos en muchas de las organizaciones sindicales públicas y privadas, que hay pues trabajadores de primera con ciertos derechos laborales y trabajadores de segunda que entraron después de la negociación. Lo normal es que hubieran podido negociar con la CGT Fuerza Obrera, y particularmente con una federación sindical que es la Confederación Francesa del Trabajo, que es la que agrupa a los sindicatos del sector privado, pero en esta ocasión el gobierno no aceptó ningún tipo de negociación. Dijeron, vamos a imponer la reforma, sea como sea. Vieron que había posibilidades de que se estancara la discusión de la reforma en el Parlamento, y como ya explicaba Fernando, pues decidieron aplicar una, digamos, palanca legal que tiene el presidente de Francia, que es este decreto que, déjenme, les comparto aquí Un decretazo. el decretazo, exacto, ¿no? Aquí está el número del artículo, espérenme. Sí, mientras lo encuentres, quiero comentar, hiciste que me recordara, Juan Carlos, de un dicho que se usa mucho en el norte, pero en general en México, que dicen, se puede ser un puerco, un cerdo, pero no tan trompudo. Y lo recordé porque estos intentos de imponer este tipo de reformas, los hemos visto pues en Latinoamérica, en nuestro país, por supuesto, los hemos visto en otras naciones, pero nunca a rajatabla como lo ha hecho Macron, como lo mencionó ahorita Fernando, por un decretazo que nos vas a mostrar, y pasándose por el arco del triunfo a todo un poder, el poder legislativo que se supone
que de todos los poderes de un Estado es el que representa más directamente al pueblo. Se les conoce a los legisladores como los representantes populares, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los legisladores franceses? ¿Qué dicen respecto a este hecho de que se los hayan pasado así de largo sin tomarlos en cuenta? Te lo comento y le pongo un poquito más de contexto. Yo recuerdo que en México, Enrique Peña Nieto coronó todo el proceso de privatizaciones y de despojo de los derechos de los trabajadores, de las mayorías, con las grandes reformas estructurales, ¿no? La energética, la educativa, una reforma laboral que ya había iniciado Calderón, y estas grandes reformas las pacta únicamente con los líderes, los presidentes de los partidos políticos, ni siquiera con los partidos que no hayan discutido en su conjunto. Y esto hizo que incluso un personaje del régimen, absolutamente fiel al régimen, como Manlio Fabio Beltrones, dijera que ya no se legislaba en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, que ya a ellos les llegaban los acuerdos de la cúpula que tomaba Enrique Peña Nieto con los líderes partidistas y nada más tenían que levantar el dedo, ¿no? Y votar lo que ya habían acordado allá afuera. Pero esto estuvo todavía peor. Ni siquiera con las fuerzas políticas que integran el Congreso, con los presidentes de los partidos, lo negoció. ¿A qué se atuvo Macron con esto? ¿Qué es lo que le hace suponer que podía tener una correlación de fuerzas favorable para sacar adelante semejante reforma? Y ya que mencionaste organizaciones obreras, Confederación Francesa del Trabajo, la CGT, ¿cuáles son los aliados que está teniendo este movimiento? Adelante, Juan Carlos. Perfecto. Sí, la ley 49.3 es la que invoca Macron. Había que comentar que Francia ha sido nuestro, digamos, referente en cuestión de las revoluciones, los avances en constitución, en democracia, ¿no? Se dio la Revolución Francesa, fue el primer lugar donde hubo voto universal, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano también. Y en Francia ha habido 5 repúblicas, o sea, se han proclamado 5 repúblicas. La última fue durante el gobierno de Charles de Gaulle, que es la que sigue vigente hasta hoy. Pero esta tiene la particularidad de que la Cuarta República, la anterior, la que se vivió en la época después de la Segunda Guerra Mundial, la participación de la población era directa. Los diputados eran los que tomaban las decisiones y entonces cualquier decisión del gobierno se tenía que llevar a la discusión con los trabajadores y con el pueblo en general. Y organizaciones como el Partido Comunista Francés eran organizaciones de masas que tenían un peso muy grande. Así que Charles de Gaulle lo que hizo fue tratar de fortalecer la figura del presidente para que el presidente pudiera llevar a cabo acciones por encima del Parlamento y estableció esta ley 49.3. En México tal vez es un poquito complicado entenderlo porque estamos acostumbrados desde la época de Cárdenas a que el presidente tiene todos los poderes, ¿no? O sea, en México el presidente nos representa en el exterior, o sea, es jefe de Estado, gobierna al interior, es jefe de gobierno, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tiene derecho a vetar leyes. Si no está de acuerdo en una ley que haga el Congreso, la puede vetar. Y tiene derecho a legislar, o sea, en México tenemos experiencias positivas en relación a eso, como el decreto de expropiación petrolera y otras negativas, como el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. A decretazo. Decretazo. Y entonces, allá en Francia, el gran problema que han criticado las organizaciones populares es que el sistema de la Quinta República crea una especie como de rey, pequeño rey, que puede tomar decisiones pasando por encima del Parlamento. Pero hasta el momento, pues no habían sido decisiones que impactaran a la población ni que hubieran generado un desacuerdo tan grande como esta ley. Según las encuestas, 3/4 partes de los franceses están en contra de la aprobación de esta ley. Y entonces la pregunta que haces es muy interesante, o sea, ¿cómo es que Macron pudo pensar que podía tener una correlación de fuerzas para poder imponer de manera de decreto esta situación, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con
cuestión de que las direcciones de las grandes organizaciones sindicales y políticas estaban acostumbrados a tener un cierto nivel de negociación. Y entonces uno lo ve con la movilización actual. Hay una organización que se llama Intersindical, que es la que está coordinando las movilizaciones, la huelga, donde participan las tres grandes centrales sindicales, ¿no? La que mencioné, la Confederación Francesa del Trabajo, que es una federación sindical católica, digamos, no de izquierda, de centro derecha. Está la CGT, que es dirigida por lo que queda del Partido Comunista y organizaciones más a la izquierda, y la CGT Fuerza Obrera, que era dirigida tradicionalmente por el Partido Socialista, y pues estaban muy acostumbrados a, bueno, tú me vas a dar esto y yo te doy esto. Y administrar el conflicto, ¿no? Como lo conocemos. Pero en esta ocasión el gobierno no cedió. O sea, de hecho, esta Confederación del Trabajo, la CFTT, no había participado en ninguna movilización en los últimos 15 o 20 años de lucha de clases en Francia. Se sumó porque le cerraron las puertas. Ese es un elemento. El otro elemento es que en las elecciones anteriores, el bloque que sostiene a Macron ganó la elección porque la gente prefirió votar por Macron a votar por la extrema derecha. O sea, solamente había dos opciones, Macron o Jean-Marie Le Pen, que es la extrema derecha, y pues la gente votó por Macron para presidente. Pero en el momento de las elecciones legislativas se dispersó ese, digamos, frente electoral, y entonces los grupos de izquierda ganaron posiciones en el Parlamento, pero también la extrema derecha. Entonces, el Parlamento francés no es una arena en la cual hoy el presidente pudiera confiar en tener una correlación de fuerzas positiva. Pero también no hay tampoco una oposición unificada. O sea, los sectores de la extrema derecha que hoy se están movilizando también, algunos en contra de la reforma, pues también están de acuerdo con muchas de estas reformas, nada más que de manera populista y oportunista hoy están aprovechando el descontento para golpear a una derecha que consideran que no va rápido ni a fondo, ¿no? Lo que ellos quieren. Y los sectores de izquierda, desafortunadamente, hay mucha dispersión y no han podido dar una respuesta política organizada. Y entonces a mí me gustaría comentar dos cosas también interesantes. Lo que comentaba Fernando ahorita al principio, hay cosas novedosas en esta movilización. Una de las cosas novedosas es que se están sumando los jóvenes. Muchos nos han dicho en los últimos años que ya los jóvenes no son políticos, que no les interesa pues la vida política, ni prácticamente que viven en el aquí y en el ahora, ¿no? También nos han dicho que las organizaciones sindicales son cosa del pasado, las organizaciones políticas, pero hay algunos elementos interesantes de esta movilización, y es que muchos de la gente que está saliendo a la calle son jóvenes. Y entonces hoy si uno le preguntara a algún joven de bachillerato, que es con los que convivo, o de la universidad, acerca de si están preocupados por su pensión, pues creo que la gran mayoría no piensa a largo, lo ve a muy largo plazo eso, ¿no? Sí, ni siquiera saben que tienen Afore, ni siquiera saben que están bajo algún régimen de este tipo. Y entonces una de las características interesantes es que muchos jóvenes se han sumado a la movilización, y como decía Fernando, pues son los que están ahorita presionando a las direcciones sindicales para ir más allá. Y eso tiene que ver con que en Francia se ha avanzado también mucho en la cuestión de la precarización del trabajo de jóvenes. Sí. Como no se avanzó en muchas de las reformas que establecía el gobierno, con los sindicatos, o los sindicatos negociaron dejando excluidos a los jóvenes, pues los jóvenes franceses viven como los jóvenes mexicanos, ¿no? Trabajando de repartidores, en las condiciones peores en sus centros laborales. Y también hay que tomar en cuenta de que la Francia de hace 20 o 30 años ya cambió. O sea, hoy una gran parte de los jóvenes son primera o segunda generación de migrantes africanos, asiáticos, que tienen también elementos de discriminación y de racismo al interior de la sociedad francesa, y que tenemos alrededor de unos 8 o 9 años de movilizaciones continuas. Ustedes escucharon tal vez de los chalecos amarillos, también de las movilizaciones de los jóvenes en las universidades, y entonces estamos viendo que es una clase trabajadora joven y ya más politizada.
la que está participando. Eso es un elemento importante y multicultural. O sea, no podemos hablar nada más de que sean, como nos imaginamos a los franceses, blanquitos y con boina, ¿no? Sino que es otro tipo de jóvenes, de trabajadores los que están luchando. Y por otra parte, también están retomando muchos de los métodos de lucha de clases clásicos de Francia, ¿no? O sea, la huelga general es ahorita el planteamiento que se está haciendo, porque, y esto me gustaría comentarlo y darle la palabra para que comenten algunas cosas ustedes. En Francia, la gente que ha ido a Francia o que sigue más o menos las noticias, prácticamente diario hay alguna huelga, ¿no? De los ferrocarriles, del tren, del sistema postal, en el sector médico. Los sindicatos tienen un peso muy grande en la vida cotidiana de los franceses, las organizaciones sindicales, pero muy diferente es una huelga general. Lo que ha estado pasando en los últimos años es que se hacen huelgas escalonadas o por sectores, o sea, de que todos los médicos se van a la huelga durante 24 horas, terminan los médicos y entra la policía, termina la policía y entran los ferroviarios, terminan los ferroviarios y entran los petroleros, pero no se ha vivido una huelga general desde el año 94 en Francia y previo a eso en los 80s y previo a eso en el 68, donde totalmente se pare toda la producción, totalmente se pare toda la vida económica del país, porque eso implicaría de entrada ya el cuestionamiento al gobierno y prácticamente entrar a una situación revolucionaria en el país. Pues, ha habido una cierta presión de las direcciones sindicales para, como decía Fernando, no llegar a esa situación, que también los pone a ellos en una situación de entre la espada y la pared, entre sus bases y el gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que han estado planteando la cuestión de que se pueda hacer como una moratoria, ¿no? Para bajar la movilización. O ahorita antes de entrar con ustedes estaba leyendo que le acaban de ofrecer un aumento salarial de 25% a la gente de la energía eléctrica para que levanten la huelga. Este otro elemento que también, perdón por excederme en esto, no se había contemplado. O sea, muchas de las demandas que hoy tienen los trabajadores también involucran el aumento salarial porque la inflación ha pegado mucho en Francia. Entonces, está conjugado esas dos situaciones. Sí, muchas gracias, maestro Juan Carlos Vargas. Fernando, pues volvemos a esto, tú tocaste en tu intervención 2, 3 puntos que me parecen fundamentales en tu análisis. Una, el contexto de guerra que se está viviendo y que nos afecta al mundo, ¿sí? Con este disparo de los procesos inflacionarios, el encarecimiento de la energía en Europa en general por esta guerra, son factores que se van uniendo a un estado anímico de descontento, de inconformidad, de preocupación. Y lo de los jóvenes también, en efecto, me llamó muchísimo la atención que lo mencionaras, porque estas movilizaciones francesas se parecen en esa característica también a las movilizaciones tan fuertes que tuvo Chile, y que en Chile, como lo mencionó Juan Carlos, pues llegaron hasta plantearse la nueva constitución y ¡pum!, los frenan ahora con un plebiscito, ¿no? Entonces son así como sub y bajas, vaivenes, puntos muy altos del movimiento y de pronto desplomes como el que se está viviendo en Chile, que yo apostaba a que se estaba viviendo ahí una revolución muy sui generis, la que hacían fundamentalmente los jóvenes. En este caso de Francia, Fernando, tú, ¿qué es lo que aprecias que puede ser como el hilo conductor, como la cadena que jale al movimiento hacia una acumulación de fuerzas que le permita salir triunfante? Y sobre todo, no salir tan golpeado, que la gente pueda confiar en la movilización, en las calles, en la fuerza, sin el temor a la represión. ¿Cómo detener la represión de Macron y cómo darle cauce a las demandas ahí de los trabajadores? Te lo planteo así en términos generales. Ahorita te quiero plantear otras cosas también después de que conteste estas primeras preguntas, que no son nada fáciles.
Bueno, ahí sobre el tema de la represión, pues ahí sí que no, nosotros desde acá no podemos hacer nada, pero lo que sí se está evidenciando, pues como comenté, es que el gobierno de Macron, que tanto se dice democrático y la chingada, pues nunca lo ha sido y ahora menos. Entonces, pero lamentablemente los medios tradicionales muchas veces no ponen la situación de represión tan fuerte, ¿no? O sea, ponen muy leve o así. Entonces es importante que sepamos que sí se está reprimiendo y metiendo a prisión, pues, prisión política, ¿no? Al fin y al cabo a varios de las y los protestantes, sobre todo jóvenes, y que pues para que vean la hipocresía, ¿no? De estas pseudodemocracias burguesas que de derecha, pues que no son democracias para nada, ¿no? Ujú. Ahora, el asunto aquí es que si Macron sigue reprimiendo, que yo creo que sí va a pasar, eso lo único que yo creo que está haciendo es alimentando más al movimiento. Entonces, pues, ahí le está regando a ese güey, ¿no? La neta, si quiere que pase su reforma, que ya la pasó, pero o sea, lo que pasa cuando alguien, un presidente mete una reforma tan nefasta por decreto, se le puede caer en cualquier momento. Ujú, El ujú. presidente dirá misa y dice, ya pasó, pero el Congreso no son estúpidos, porque si quieren que vuelvan a elegir a su partido, si se quieren reelegir, no les va a convenir estar asociados con esta reforma, sean o no del partido de Macron, que el partido de Macron no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ahí lo que yo creo que va a pasar es que puede pasar y será lo mejor que está ya a tanto punto que el Congreso presiona a Macron para dar atrás esta reforma o pues el Congreso puede hacer un juicio político. Que no sé ahí, eso se lo diría, le dejaría a Juan Carlos que contestara, porque no sé qué tanto esté el Congreso con voluntad política de hacer eso. No creo que mucho, porque con la guerra de Ucrania, todas las fuerzas apoyaron a Macron, incluso la izquierda que radical, que no existe en Francia en los partidos que están en el Congreso Federal. Entonces, pues está ese pacto nefasto, ¿no? Ese pacto que hace que todo lo que diga Macron lo aprueben y eso es muy negativo, pero ya con un tema tan impopular que les va a costar las elecciones al partido y a todos los diputados que no están haciendo nada contra esto, yo creo que ahí puede ser la diferencia. Lo que los jóvenes están haciendo están pues llevando el país a cuestas porque están demostrando que están preocupándose no solo por ellos, sino por las próximas generaciones y por los viejos también, porque las personas de la tercera edad, si bien los que alcanzaron pensión con la ley anterior, pues no están tan mal, también esto puede afectar a las personas que siguen trabajando y que no son de la tercera edad todavía. Y pues como dices, ¿no, Olga? O sea, la carga de la familia va a ser económica, va a ser fuerte, aún más fuerte a las personas de la tercera edad, porque son las que van a tener una jubilación medio decente y un salario medio decente, porque las nuevas generaciones, si pasa esto, pues van a valer. Entonces, aquí depende mucho de que continúen las movilizaciones masivas, pero sobre todo que hay un frente este, único obrero, que es lo que no se está viendo en Francia. ¿Por qué? Porque las centrales sindicales, pues, no están con la gente, están traicionando a la gente, ¿no? Ahorita no lo están haciendo abiertamente, pero si llegan a aceptar ese pacto de la moratoria, va a ser una traición abierta y eso puede desencadenar en protestas aún más masivas y que quiten a los dirigentes de las centrales sindicales, que se renueven y que haya un movimiento revolucionario. Digo, puede pasar, no sé qué tantas posibilidades, pero de que puede pasar y eso sería lo ideal, porque se cambiaría todo el sistema político y se diera para atrás esta reforma, y no solo esta reforma. Yo creo que hubiera un momentum y una unión y unas condiciones subjetivas también, objetivas ya las hay, pero subjetivas para que haya una asamblea constituyente incluso. Eso sería súper, súper interesante, pero bueno, no sé qué tantas posibilidades hay de esto, de que hay algunas, pero yo creo que eso se lo dejaría a Juan Carlos, que conoce más del contexto actual del Congreso francés, para que dijera más o menos qué tan viable pudiera ser. Y pasamos la pelota a Juan Carlos y te agrego un comentario. Sí, sí. Las juventudes del mundo han sido, los trabajadores en general, pero las juventudes en lo particular ya han sido despojadas de derechos que la clase obrera ganó durante muchísimos años de lucha, ¿no?
y prácticamente han sido despojados de todos y cada uno de esos derechos. Y a tal grado que les comento una anécdota que a mí me causó una gran tristeza. Estaba mi hija con sus compañeros de la universidad y yo les pregunté si en qué pensaban trabajar, cómo se visualizaban ellos para dentro de unos años que terminaran sus estudios, qué era lo que querían ser y hacer. Y dijeron así, lo que más queremos es ser pensionados, ser jubilados, o sea, es decir, tener después de toda una vida productiva el derecho a una jubilación. Y ahí fue donde me di cuenta que muchos jóvenes ya tenían conciencia del daño que estaba causando esto que se conoce como el outsourcing, ¿verdad? Que ya en México, por fortuna, empezaron a eliminarlo, pero que despojó a los trabajadores de muchos de sus derechos, conquistas, de luchas sindicales de décadas, de años y años. Y bueno, siguiendo con la pregunta y las observaciones que hizo Fernando, ¿cuál es la correlación de fuerza dentro específicamente del poder legislativo? No hay partidos o fuerzas políticas, legisladores que estén apoyando este movimiento, Juan Carlos, y qué posibilidades hay de que lleven la situación al grado que planteó Fernando. La posibilidad incluso de un juicio político a Macron, o que ellos tomen en sus manos el decreto y decidan revertirlo con el poder que les da las facultades de ser legisladores. Juan Carlos. Muy bien, bueno, pues Francia tiene un sistema que se llama semipresidencialista. Entonces, ahí el presidente tiene la posibilidad de llamar a nuevas elecciones y que el parlamento desaparezca, ¿no? Y la otra opción es una moción de censura de parte de los parlamentarios hacia el gobierno. Eso implicaría que no hay confianza en el buen desarrollo del gobierno y entonces se tendría que llamar a elecciones anticipadas para volver a elegir a un presidente. Mientras tanto, él continuaría en el cargo, o sea, ellos no tienen posibilidad de ponerlo, ¿sale? Ese es digamos, el problema en términos legales. Pero sí pueden hacer esa moción de censura. ¿Cuál es digamos, la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento? En Francia, durante muchos años, se vivió un sistema bipartidista. Había nada más dos grandes organizaciones que eran las que realmente contaban en relación al Parlamento y a la vida política, ¿no? Que era la Unidad Popular de Chirac, no sé si recuerdan a ese presidente, ¿Y creo que era el cómo? más icónico de ellos, y el Partido Socialista, ¿no? Que entre ellos, desde los años 80, se habían estado alternando el poder, ¿no? De Mitterrand, Chirac, Jospin, Chirac, y así, ¿no? Pero en los últimos dos periodos ha habido una dispersión, tiene que ver con la propia crisis de la izquierda y con la crisis de la derecha tradicional francesa. De hecho, Macron viene de sector de Chirac, pero pues, se separaron, llamaban a hacer una política independiente, de ciudadanos, etcétera, etcétera, pues, desde una perspectiva de derecha, ¿no? Y bueno, él mismo se cataloga como un populista de derecha, Macron. Y de esa descomposición, digamos, de ese núcleo, de ese árbol de derecha de hace unas décadas, surgieron varios sectores que se fueron radicalizando más hacia la extrema derecha. Y ya existía una organización que era el Frente Nacional de Marine Le Pen, el papá de Jean-Marie Le Pen, la actual, y se ha ido fortaleciendo conforme ha ido entrando en crisis el sistema económico, político y social francés, y se ha ido fortaleciendo porque tiene posiciones, digamos, antieuropeístas, nacionalistas, y mucha gente en Francia identifica las políticas que les afectan con la entrada a la Unión Europea. Entonces han ido fortaleciéndose. Y ellos son una parte en el Parlamento importante. Estamos hablando de que tienen alrededor del 13-15% de los parlamentarios. No tienen una mayoría, pero sí es una bancada grande. Creo que de extrema derecha en Europa es de las más grandes junto con Holanda, ¿no? Y ahora en España con este partido Vox.
Y la derecha tiene otro 20-23% del electorado, el centro un 15%, y la izquierda, que actualmente tiene un porcentaje alto, está dispersa. Hay un frente que se llama NUPES, la Nueva Unidad Popular Ecologista y Social, que encabeza ya Mélenchon, que es el Jean-Luc Mélenchon. Tal vez ustedes lo hayan escuchado, él fue candidato a la presidencia en esta ocasión, ha venido a dar varias pláticas a México, ha tenido entrevistas con López Obrador, ¿no? Y él viene del Partido Comunista y ha aglutinado a varios sectores de la izquierda francesa, desde los verdes hasta los socialistas, ¿no? El Partido Socialista pues prácticamente se desfondó, o sea, era el gran partido de la izquierda francesa y actualmente tuvo 2 o 3% de los votos, o sea, fue una caída estrepitosa. El Partido Comunista es un partido que ha ido envejeciendo. Hoy muchos de los militantes del Partido Comunista son gente de la tercera edad, no tienen, digamos, una influencia en la juventud, aunque todavía son esas personas los dirigentes de los grandes sindicatos, ¿no? Pero no hay una perspectiva clara de ruptura de NUPES con el gobierno. De hecho, después de las elecciones parlamentarias, la propuesta de esta coalición era la coexistencia con el gobierno de Macron. Y hay muchas contradicciones porque al ser una coalición no hay un programa común ni una ideología común. Entonces ha habido diputados de este núcleo que han votado a favor de del envío de armas a Ucrania, mientras que otros han estado en contra de la guerra de Ucrania. Y entonces, pues sería cuestión de esperar a que parlamentarios de esta agrupación pues planteen la cuestión de la moción. De entrada, ya la extrema derecha lo está planteando, pero no tiene la capacidad, digamos, numérica como para avanzar. Y uno se pregunta entonces, ¿qué pasaría, no? Digamos, sí, se convocan nuevas elecciones, se sanciona a Macron por esa situación, pero yo creo que la alternativa, un poco abonando lo que decía Fernando, va a venir de abajo, o sea, la gente tiene ¿Cuántas semanas hace que inició el movimiento, Juan Carlos? Disculpa la interrupción. Quiero saber cuánto tiempo hace que inició el movimiento en París y si ha habido una línea ascendente. Sí, la iniciativa de ley se venía discutiendo ya desde hace varios años, pero se presentó el 19 de enero. O sea, esto parecía como que el movimiento lleva mucho tiempo, pero si uno lo ve en perspectiva, el 19 de enero se presentó oficialmente la iniciativa. Entonces llevamos 3 meses, ¿no? Sí, y ha habido 5 jornadas de movilización. La más grande fue la que sucedió el día 23 de marzo, ¿qué fue? 10 días. 10 días. 10 días. Aglutinó a 3 millones de franceses. 3 millones es una cantidad impresionante, digamos. Impresionante. Cuando ha habido grandes movilizaciones como las que ha convocado López Obrador, pues han sido 1,5 millones. En el año 2006 se hablaba de 2 millones de personas en el Zócalo, ¿no? De la Ciudad de México, pero hay que tomar en cuenta que en México somos 120 millones de habitantes y en Francia son muchos menos, ¿no? No tengo la cifra real, pero algunos... Un poquito más de la mitad. Pero sí, tienes razón, porque cuando fue las movilizaciones monstruo de López Obrador contra el desafuero y las primeras movilizaciones grandes contra el fraude electoral, coincidió con una oleada de movilizaciones en el mundo por los derechos de los migrantes. ¿Te acuerdas de esta movilización en Estados Unidos, incluso de un día sin mexicanos? Y Francia fue otro de los lugares con movilizaciones fuertes. Y yo me acuerdo que mediáticamente se les conocía como las movilizaciones del millón. O sea, aquellas movilizaciones que llegaban o rebasaban con algo el millón de manifestantes. Hablar de 3 millones hoy es hablar, yo creo, de las movilizaciones más fuertes. Coincidió en aquel tiempo también con movilizaciones contra la guerra. Contra la guerra de los Bush, ¿verdad? Por el supuesto armamento de alto poder destructivo de Irán y que resultó una mentira, ¿no? Entonces, creo que sí son de las movilizaciones más fuertes, incluidas las movilizaciones por la paz, las de los migrantes, las de los desempleados, y esto nos lleva de nueva cuenta al punto con el que empezamos, los franceses colocándose a la vanguardia, los trabajadores franceses, las juventudes francesas convocándose a la vanguardia de este mundo globalizado.
Fíjate, ya acabo de googlear cuánto es la población de Francia y son 67 millones. La mitad, se decía más o menos, ¿sí? Sí, en México marchaban 2 millones en una población de 120. Allá están Ujú. marchando 3 millones en una población que es prácticamente la mitad. O sea, Sí. yo estaba escuchando ahorita en medios de comunicación que hay localidades donde 1 de cada 4 franceses estaba en la calle la manifestación anterior, ¿no? Ujú. Entonces, es un proceso que todavía va creciendo. Hay que sumar que se están aliando al movimiento sectores estudiantiles que han Ujú. estado un poco pasivos, que sí había habido movilizaciones en contra de algunas reformas educativas, en contra de cierres de escuelas, pero ya ahorita, como les pasaba aquí en una foto, ya hay asambleas de estudiantes universitarios que están sumándose a las movilizaciones y a las huelgas. Los Entonces, obreros. es Ujú. una situación que un camarada nos decía, pues se asemeja mucho al principio del 68 en Francia, ¿no? O De sea, Francia, estaba recordando la foto maravillosa, hermosa, de aquella mujer que es subida en hombros, así es. ¿sí? Y que enarbolan y van levantando banderas, pues sí, se asemeja mucho a eso. Que ustedes que son convencidos de que solamente la acción internacionalista puede lograr unificar a los trabajadores del mundo por sus demandas, repito la pregunta ahora desde este ángulo, ¿qué posibilidades hay de que se internacionalice esta lucha parisina? Vamos, recordemos que ha sucedido en situaciones más difíciles, como la Guerra Civil Española, que trajo a muchísimos extranjeros, ¿no? Y era una guerra, era ir a exponer, a poner el cuerpo a las balas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Fernando, de esta posibilidad? Em, Creo que hay dos opciones aquí. Digo, hay muchas, pero dos opciones son las que creo que son más realistas. Una, pues hay movimientos de solidaridad de varios países, curiosamente, más de América Latina que de misma Europa. Sí, Eso mira, nos aquí dice estamos algo. viendo una de Guanajuato, sí, de la joyita Silao, Guanajuato. Entonces, eso nos dice algo, que dentro de Europa hay, digamos, está fraccionada la movimientos de clase trabajadora. ¿Por qué? Porque por el mismo sistema capitalista y las élites que han logrado eso, ¿no? Y los partidos que hay, muchos partidos de derecha, lamentablemente, con mucho poder, tanto en la presidencia como en los poderes legislativos de los varios países, no solo de Europa occidental, sino también de Europa del Este. Ujú. Entonces, eso a su vez, pues obstaculiza como una solidaridad generalizada de protestas en varios países. Eso Ujú. sumándole a la situación pues de lo de Ucrania, que todo está yéndose para allá y que países como Ucrania impusieron ley marcial y disolvieron el Congreso y están literalmente siendo un gobierno, una tiranía autoritaria y están criminalizando cualquier protesta, igual que en Rusia, pues está muy complicado que en esos países haya protestas. Países también como Bielorrusia lo están haciendo, países también como Finlandia, que ya entraron a la OTAN, en fin. Por ese lado está complicado, pero yo veo que está habiendo mucha solidaridad de países más lejanos geográficamente, pero quizá más cercanos en la lucha, como países de América Latina, varias declaraciones de centrales sindicales, como la nueva Central de los Trabajadores aquí en México, me parece que ya ha hecho pronunciamientos y tal. De los gobiernos, pues no, porque pues está esta eh, situación, ¿no? Con Macron de que, ay, sí, Macron, incluso México, pues no, según yo, AMLO no ha hecho ninguna declaración de que pues, tiene que dejar de reprimir a los protestantes en Francia, a lo mejor sí lo ha hecho y no he sabido, pero esto es, digamos, los dos caminos o las dos situaciones contradictorias que están pasando al mismo tiempo y que pues, por un lado puede ser, pero por otro lado se dificulta, por lo menos geográficamente en los países vecinos de Francia, Ujú. eh, por estas situaciones, ¿no? Ahora, si las centrales sindicales más poderosas y más numerosas de Francia convocaran a la huelga general, yo creo que sí habría posibilidad de que otras centrales sindicales de países vecinos lo hicieran. Pero si Sí, no lo hacen, pues o sea, como las centrales sindicales grandes de cada país tienen contactos con las centrales sindicales grandes de otro país,
Luego, es difícil que una central sindical de otro país como Alemania, digamos, apoye al movimiento si una central sindical de Francia no lo hace. Sí, gracias, Fernando. Juan Carlos, veo que acabas de colocar este póster, este anuncio del 30 de marzo, que se convocó a una manifestación de apoyo, ¿verdad?, a la huelga general de Francia, frente a la Embajada de Francia en México. Y aparecen la nueva central de trabajadores y, por supuesto, el sindicato de electricistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú logras apreciar en esto? De la misma pregunta. Pues mira, yo creo que hay formas de solidarizarnos. Esta movilización que les comparto ahí la imagen, surgió la discusión en la nueva central porque pues precisamente hay lazos con las centrales sindicales francesas y con organizaciones sindicales francesas, y se había tomado en algún momento como una movilización más porque no se veía como la perspectiva tan explosiva que iba a generarse, pero a raíz de que hubo detenciones por la cuestión de la represión, de que se hablaba de que había habido 2 personas fallecidas, ¿no?, pues se llamó a una movilización para exigirle al gobierno francés, pues desde México, a través de la embajada, pues el cese a la represión, que creo que eso lo podemos nosotros reproducir. Lo mismo como les pasaba con la imagen de los compañeros de la Casa Obrera del Bajío. Creo que la gente que estamos inmersos en la discusión de crítica, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Francia, porque nos puede dar lecciones de cómo enfrentar los problemas. Digo, ahorita el contexto mexicano es diferente, pero seguimos con el problema de las pensiones. O sea, ¿cuánta gente no está ahorita en el centro cívico de aquí de Baja California protestando por la cuestión de la pensión? O sea, de la sección 2, de la sección 37, del CETE, de cualquier organización de maestros tiene ese problema. En el colegio de bachilleres lo vivimos. O sea, es un problema que está presente y creo que lo tenemos que ligar pues con nuestra lucha cotidiana. Y el otro elemento que me parece importante es que efectivamente, como dice Fernando, no hay de parte de las direcciones sindicales de otros países europeos pues una voluntad para ir hacia lo mismo, pero sí hay algunos aspectos. En Inglaterra, pues en diciembre hubo una huelga en los sistemas ferroviarios de transporte. Se hablaba ya de la necesidad de avanzar a una huelga general en contra de la carestía de la vida en Inglaterra, pero también en Portugal, ¿no? Hace un par de días entraron también en huelga las empresas de aeronáutica portuguesa, porque, como comentaban al principio, el contexto de Francia no está aislado. O sea, Francia y Alemania, junto con Inglaterra, siguen siendo las potencias donde se vive mejor dentro de la zona de la Unión Europea, siguen siendo los motores de la economía, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar qué sucede en países como España, como Portugal, que son la periferia de ese centro imperialista. O sea, las condiciones son todavía peores, ¿no? Entonces, yo creo que Francia, a lo largo de la historia, ha sido el centro, el epicentro de las revoluciones y de las protestas en Europa. O sea, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Porque es un proletariado que tiene lazos con todos, o sea, con los ingleses, con los españoles. Uno va a Francia y hay mucha gente que es del País Vasco, que es de Valencia, ¿no? Gente de Inglaterra, gente que se traslada de Inglaterra a Francia a trabajar todos los días. En realidad, pues sigue siendo un centro muy importante. Pero yo creo, y esa sería mi opinión ahí central, final de esto, sobre ese tema, que toda la clave está en Alemania. O sea, realmente, si en Alemania empieza a haber una movilización, podría generalizarse toda Europa, pero también al mismo tiempo siento que pues los gobiernos ahorita están, como digamos, preparándose porque no pueden darse el lujo de que haya inestabilidad política en Europa, justo cuando estamos en un contexto internacional de guerra comercial y de una guerra real que está en Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces creo que aunque curiosamente las grandes transformaciones en los países, especialmente en Europa, han sucedido en contextos de guerra, ¿no? O sea, la guerra, en lugar de haber sido un factor que
inhibiera las luchas de los trabajadores, las potenció también, ¿no? Así Y es. podemos ver desde el caso de la Rusia zarista hasta las épocas más recientes de grandes movilizaciones por las guerras del imperio estadounidense en naciones del continente europeo o asiático. Pero ahorita que comentabas, Juan Carlos, me quedo pensando siempre hay visionarios. Tú dices, bueno, Alemania puede ser que el detonante, ¿no? de una fuerza que apoye este tipo de movilizaciones y le dé esa dimensión internacional ya a la lucha por las pensiones y otras demandas de los obreros. Pero estoy recordando que hace tiempo, más de 20, 25 años, una francesa, escritora, crítica literaria, escribió un libro maravilloso de sociología y política que se llama El horror económico, Vivian Forrest. Y ya en aquel tiempo, cuando estaban naciendo los jóvenes, todavía no nacían los jóvenes que andan hoy en la calle, hablaba de este diseño del modelo económico al que le sobra a la gente. Ya sobran los pobres, que más que van al desempleo, y paradójicamente, como lo dijo Fernando al inicio de su intervención, ha sido una época de gran acumulación de capital y de gran desarrollo de los medios de producción, de las fuerzas productivas, entonces de la tecnología. Entonces ella, Vivian Forrest, decía, existen todas las condiciones ya para que en un reparto más racional, ya no le pongas la palabra justo, sino más racional de la riqueza, se pueda dar empleo a todos los desocupados, ¿verdad?, que hay ahorita, todos los desempleados, acortar las jornadas de trabajo, los días incluso de trabajo a la semana, para que puedan trabajar todos. Dice, y si se hiciera esto, el mundo estaría en condiciones de entrar, porque materialmente existen esas condiciones, de entrar a una época de florecimiento, porque el tiempo libre, el tiempo del ocio, el tiempo de la recreación es también el tiempo de la creatividad, ¿no? Y la humanidad debía estar metida, no sé, en las artes, en el desarrollo de la ciencia, en el crecimiento de la cultura, sin necesidad ni siquiera de un cambio a fondo, un régimen socialista, simplemente distribuyendo de manera más razonable las posibilidades reales de darle empleo a todo mundo. Pero esto obviamente no se da. Aún en la época de la pandemia vimos que los ricos se volvieron más ricos, la clase media se empobreció más y los pobres pues pasaron las de Caín. Entonces, sí vamos a ir cerrando el programa, pero me gustaría mucho una opinión, Fernando, tuya sobre esta situación así global, porque objetivamente las condiciones están dadas para que suceda. Y te agrego el elemento que de una vez te hago la pregunta a ti, Juan Carlos, no deja de ser sumamente paradójico que los franceses hayan votado por Macron para que no ganara la ultraderecha. Y lo primero que hace Macron es ejercer con un autoritarismo que supera a todos los países autoritarios, los gobiernos autoritarios, ejercer el poder de manera ultraderechista. Aquí en México vino la ultraderecha de España y de otras partes del país a realizar una asamblea internacional, y se dieron el lujo de llamarle derechita cobarde al panismo y su alianza conservadora con el PRI, que están disputándole el poder a Morena hacia el 2024. Esta derechita cobarde puede ser tan peligrosa o más que la propia ultraderecha, como lo estamos viendo con Macron, en este corrimiento hacia las posiciones de la derecha extrema. Esas preguntas, pues yo se las planteo a ambos, y agreguen algo también de su peculio, de su opinión personal,
para ir cerrando el programa. Son 2 rondas más. Adelante, Fernando. Ya para cerrar, personas 11:42 y me tengo que ir a las 45. Entonces, la Eh, última. sí, pues yo creo que es complicado porque lamentablemente, como ya comentaste tú y comentó Juan Carlos, pues las izquierdas están muy fragmentadas y se pelean por cualquier estupidez. O sea, es algo muy, muy lógico y mientras no haya un internacionalismo de las izquierdas, ni siquiera una unión en las izquierdas de un país, menos un internacionalismo, está complicado. Porque si lo hubiera, otra cosa fuera, ya estuviéramos avanzando mucho más hacia un socialismo a nivel global. ¿Por qué? Porque las derechas tendrán sus diferencias, pero cuando se trata de chingarse a todos, de seguir lucrando y de beneficiarse entre ellas, no la piensan y se apoyan con todo. O sea, y esa es una cosa muy, muy, híjole, muy, muy contradictoria de verlo, de vivirlo, ¿no? Es como, güey, o sea, como esos güeyes que son nefastos, sociópatas y todo lo hacen y nosotros no. Entonces, no sé, yo quisiera pensar que sí esto está avanzando, pero pues, se necesita trabajar mucho la conciencia de clase en países como el nuestro, se necesita trabajar mucho en el internacionalismo, de saber frentes únicos obreros, frentes únicos antiimperialistas, porque pues lo hemos vivido, ¿no? Incluso en Mexicali, o sea, hay grupos de izquierda que no se hablan por cosas que dices, güey, es neta, o sea, Sí. y se ponen obstáculos y entonces como, a ver, no entienden, están dejando de lado el objetivo principal, que es apoyar a las clases trabajadoras para lograr su emancipación, ¿no? De la opresión capitalista. Entonces, bueno, eso es lo poco que puedo decir, no me atrevería a decir más porque es complicado, pero yo creo que esos son los puntos que se necesitarían trabajar más a nivel de condiciones subjetivas para que se lograra y que estas explosiones fueran canalizadas propiamente para lograr cambios estructurales, no nomás una chispa que en cualquier momento la apagan las derechas como están haciendo, sino establecer estructuras verdaderamente donde la gente, el pueblo, la clase trabajadora, personas oprimidas, sea una estructura ya institucionalizada, no por el Estado, sino desde abajo, para que ya están estas estructuras de comités de huelga, comités barriales, que todas las decisiones que afectan se toman desde abajo y o sea, que los órganos legislativos del Congreso y así, pues, verdaderamente hagan literalmente lo que les decimos las personas, el pueblo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que tendría que pasar y que sería lo ideal. Sí. Y gracias, Fernando. Maestro Juan Carlos, ¿cómo concluyes tú? Francia, para bloquear el golpe de fuerza del presidente Macron, huelga general, una octavilla del Partido Obrero Democrático Independiente. Disculpe, estaba muteado. Sí, por Sí, eso hablé yo. sí, disculpa. Yo creo que lo que comentas es la clave universal, porque efectivamente, o sea, hoy la capacidad que tiene el sistema capitalista para poder generar riqueza, pues basta para que la población mundial pueda vivir bien, ¿no? Pero ahí hay un elemento muy importante y es que pues las fuerzas productivas de la humanidad en un momento se están convirtiendo en fuerzas destructivas porque al final de cuentas hoy tenemos la capacidad de darle empleo a todos, pero las máquinas se utilizan para quitarle el empleo a las personas, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de construir pues cosas para la población, para su beneficio, pero se siguen construyendo cosas nada más para el ocio de unas cuantas personas, ¿no? Entonces, creo que esa es una discusión así que es muy, muy pertinente porque, pues si seguimos con esta dinámica, logros que ha tenido la humanidad, pues se terminan en una descomposición como la que estamos viendo con la cuestión de las drogas, ¿no? Con todos los problemas que estamos viviendo en la actualidad, que es súper contradictorio. Entonces, creo que esa es una discusión que se tiene que dar, ¿no? Y por otra parte, yo creo que pues se tiene que avanzar aquí en México en una mayor unidad, conciencia. Creo que ahorita un poco el gobierno de López Obrador, que es muy contradictorio, pues ha hecho que mengue la movilización social y algunos por el argumento de no cuestionar al presidente, algunos otros simplemente por sumarse a la política de Morena, ¿no?
Pero creo que tenemos que mantener eso porque, pues como les decía, el problema de las pensiones sigue vigente, ¿no? O sea, tenemos que luchar nosotros por recuperar eso que los franceses están luchando por no perder. Y por último, creo que es importante también, por eso ponía la página de internet del Comité Obrero Internacional, porque hace unos meses realizamos una conferencia mundial contra la guerra. Participaban compañeros de alrededor de 40 países y entonces si hay iniciativas para luchar contra la guerra. Participó gente de Ucrania, gente de Rusia, que en ambos países están en contra de la guerra que están viviendo. Particularmente en Rusia hay una represión brutal a los activistas que se manifiestan contra Putin. Y entonces creo que hay esperanza y creo que hay formas de organizarnos y de avanzar. No creo que todo esté perdido, ¿no? Y pues no queda más que invitar a la gente a que pues lea la página esta. Las campañas estamos impulsando en contra de la guerra, en contra de la explotación, de la precariedad, y pues que nos sumemos a las movilizaciones que hay. Creo que ahorita aquí a nivel local pues se vienen cosas importantes con la cuestión del litio, con esto del nearshoring, que sería bueno hacer un programa acerca de esto del que están trayendo nuevas maquiladoras aquí a Baja California, ¿no? Y pues si no estamos preparados, pues nos van a pasar de largo y vamos a perder derechos y vamos a perder recursos naturales en nuestro territorio. Eso sería todo. Gracias por invitarme. Sí, no, al contrario, Juan Carlos Vargas, maestro, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y espero que estés con más frecuencia. Ha sido un placer escucharte, igual que al maestro Fernando Márquez Duarte. Y pues seguimos en comunicación y la vida siempre encuentra cauces muy, muy fuertes. No importa, tú lo decías, el Congreso se va a ver arrasado, los legisladores se van a ver superados, o le entran o se quedan en cuestión de valor nulo. Y lo mismo con los partidos políticos, Fernando, los partidos de izquierda, las organizaciones de izquierda, porque cuando se levanta un movimiento así, no hay frontera. Entonces se levanta y el que se suma y le entra puede crecer y puede crear organización. El que se queda marginado, pues está como la ley natural de la selección de las especies, ¿no? El movimiento es el que manda. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos traído este panorama de París, que se parece tanto al mexicano, con la diferencia de que aquí todavía nuestras juventudes no toman real conciencia del problema que les viene encima dentro de muy poquito tiempo ya, cuando estén peleando por sus jubilaciones y se encuentren con los 3 pesos de la canción de Bartola, ¿no? Ahí te dejo esos 3 pesos para que pagues la renta, el teléfono y la luz. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y nos vemos en la próxima, Fernando. Gracias, hasta luego. Que tengan un extraordinario día. Y a Gracias. ustedes, ¿sí? Nos vemos dentro de una semana. Y a ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por haber seguido este programa. Compártanlo con sus contactos en redes sociales, difúndanlo y que la gente conozca lo que está pasando en el mundo y que se transformen a partir de ahí también las conciencias. Hasta pronto, muy bonito día. Muchas gracias. Bye. ¿Dónde me dejó Javier el cierre? Punto.